Entonces vemos cómo te pueden de repente mandar una multa a casa muy elevada y con esto, ¿cuál es la intención que hay detrás? Pues desincentivar que acudas a la siguiente manifestación. Entonces, las dos herramientas tienen la misma finalidad, desincentivar la lucha en la calle, acabar con la protesta, con la disidencia en la calle. Tanto si cargan, te detienen y te imputan una serie de delitos, como si te llegan unas multas desproporcionadas a tu casa, van a lograr el mismo objetivo. Intentar, a la próxima vez, si te llega una multa de 6.000 euros, te lo pensarás, ¿no?, antes de acudir a la próxima manifestación. Entonces, la cuestión de cuál de las dos herramientas escoger es una cuestión puramente de estrategia, ¿no? Cuando la situación lo requiera, cuando bueno, pues el gobierno quiera lavar un poco su imagen y no cargar contra manifestantes indefensos, como ha ocurrido varias veces en los últimos años, pues tirará del derecho administrativo. Una cuestión que sí quisiera puntualizar es que aunque el derecho penal es el derecho o la represión de alta intensidad, esto hay que matizarlo bastante, porque el derecho administrativo también puede ser, en cierto modo, bastante puñetero, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y voy a poner un ejemplo. Con la reforma del Código Penal van a desaparecer las faltas del Código Penal, se despenalizan las faltas. El Código Penal, cuando se apruebe la reforma, únicamente va a tener delitos, no va a tener faltas. ¿Qué va a pasar con las faltas? Bien, algunas se van a convertir en delitos, van a seguir en el ámbito del derecho penal, pero otras se van a convertir en infracciones administrativas, van a pasar al ámbito del derecho administrativo. Así a priori uno pensaría, bueno, pues esto es positivo, desaparece del Código Penal para incorporarse al derecho administrativo, es una medida positiva. Pues no del todo. Ahora mismo el Código Penal recoge, por poner un ejemplo, como falta las faltas de respeto a la autoridad, los insultos a los agentes de la autoridad, ¿no? Si yo insulto a un policía, ahora mismo que todavía no se ha aprobado la reforma, el policía me identificará, me citarán a un juicio de faltas ante un juez de instrucción, que es un juez de asuntos penales, y el policía no tendrá presunción de veracidad y yo tendré presunción de inocencia. Si el policía dice, ese caballero me ha insultado, y yo digo, eso es mentira, su palabra contra la mía no goza de mayor autoridad que la mía, y entonces al final me tendrán que absolver, salvo que él tenga alguna otra prueba, como por ejemplo una grabación o lo que sea, me tendrán que absolver si el juez de instrucción es garantista y no me podrán condenar. O si me condenan, me podrán condenar a una multa que se ajuste a mi situación económica personal, porque en derecho penal se tiene en cuenta las circunstancias del autor. Si yo digo, pues estoy en el paro o tengo unos ingresos muy modestos, pues al final se pondrá una multa que se ajuste a mi situación y a lo mejor por insultar a un policía me pueden poner una multa de 100 euros. ¿Qué pasa? Que esto ahora desaparece del ámbito del derecho penal y ahora pasa al ámbito del derecho administrativo. Si yo ahora me dice un policía, una vez que se aprueben las dos reformas, que le he insultado, lo que pasará es que no me citarán para un juicio, sino que me llegará directamente una multa a mi casa. Una multa que además no tendrá en cuenta mi situación económica personal, sino que será directamente de 3.000 euros. ¡Pum! 3.000 euros por insultar a un policía. Y si yo intento hacer alegaciones, intento decir, oiga, es que esto no es cierto, en derecho administrativo el policía sí goza de presunción de veracidad, a diferencia de lo que ocurre en derecho penal. Entonces, yo digo, esto es mentira, el policía dice, esto es verdad, y su palabra prevalece sobre la mía. Y entonces a mí, mi posibilidad de defensa se ve aquí bastante disminuida. Yo digo, es mentira, él dice que es verdad, pues lo que dice él va a misa. ¿Cuál es la única forma que tengo de desvirtuar la palabra del policía contra la mía? Pues mediante una grabación. Si una grabación del momento demuestra que él está mintiendo, pues entonces me podrían quitar la multa. ¿Qué pasa? Que la ley Mordaza prohíbe grabar a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que la única forma que tenía yo de demostrar mi inocencia, de repente me la ven arrebatada. Si intento aportar una grabación diciendo, oiga, es que este policía está mintiendo, lo que ocurrió es esto, lo que van a decir es, pues ahora le ponemos otra multa a usted por haber grabado a un policía en el ejercicio de sus funciones. Una multa de mínimo de 3.000 euros, ¿no? Entonces, claro, pues no se me va a ocurrir aportar ninguna grabación. Entonces,
no solo vemos que hay un endurecimiento, sino que lo que hay es también un recorte en el derecho de defensa, eliminan nuestras posibilidades de defensa. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bien, hago mis alegaciones y digo, bueno, pues aún así quiero recurrir ante el superior, que es un juez. Quiero ir al juez de lo contencioso administrativo. Pues resulta que hace un par de años se aprobó la ley de tasas. Y para ir a jugar lo contencioso administrativo tengo que pagar unas tasas muy jugosas, muy elevadas, que incluso a veces pueden incluso superar el importe de la multa que me han puesto. Y si luego yo gano el juicio al que he ido, no me van a devolver las tasas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con otro obstáculo más para impedir que podamos ejercer el derecho de defensa. Entonces nos encontramos con que se despenalizan ciertos comportamientos, pasan al ámbito del derecho administrativo, el derecho administrativo tiene sanciones más desproporcionadas que algunas del derecho penal, no tengo derecho de defensa y si quiero acudir ante un juez, resulta que voy a tener que pagar una tasa. Esto es a lo que me refería también de contextualizar las distintas leyes. No podemos ver la ley Mordaza sola en el vacío, sino que si entendemos que la ley Mordaza va unida al Código Penal, cómo ciertos comportamientos del Código Penal se meten a la ley Mordaza y luego esto también está unido a la ley de tasas, etcétera, etcétera, vemos que realmente son todas piezas de un mismo engranaje que van encajando. Y como todo este paquete de medidas está muy bien pensado, no es casual todo esto, y finalmente todo esto se traduce en ¿qué? En que si salimos a protestar a la calle van a tener un código penal más duro para detenernos, imputarnos delitos y meternos en la cárcel, van a tener unas leyes administrativas más duras para identificarnos, ponernos una multa y que no podamos defendernos, y que si queremos defendernos vamos a tener cada vez, lo vamos a tener todo más y más y más complicado. Y ya por acabar, también esto se relacionaría con la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, que pone más trabas también para acceder a un abogado de oficio que te salga gratis y por tanto ejercer tu derecho de defensa. Entonces vemos cómo todo esto se va acumulando y se va traduciendo al final ¿en qué? En que el Estado cada vez es más autoritario y va a tener mayor facilidad para aprobar las normas y que no podamos salir a protestar. Y cuando en el futuro aprueben la ley de mínimos en huelga, que ya anunciaron que querían hacer, van a poner más trabas aún, porque, por ejemplo, para que ejerzamos el derecho de huelga, o cuando aprueben la ley de reforma de la seguridad privada, van a blindar también a la autoridad privada, es decir, a los vigilantes de seguridad privada, y al final vamos a encontrar que cada vez nuestro campo de actuación y nuestro campo de protesta se va a ver más limitado, y cada vez va a ser más fácil pues, que se puedan aprobar leyes que recorten nuestros derechos, que se firmen tratados internacionales como el que haya escrito Dani, y vamos a ver que al final, ¿por qué se llama esto ley Mordaza? Pues porque cada vez nos van a ir apretando más y más y más la mordaza que tenemos en la boca y no vamos a poder protestar. Muchas gracias.